Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. En el día de hoy trabajaremos un contenido muy importante para el 11º grado y también para los exámenes de ingreso. Pero vamos a recordar lo que trabajamos en el encuentro anterior. Trabajamos todo lo referido al sistema sexagesimal, principalmente al cálculo en este sistema y la resolución de ecuaciones. Para esto dejamos una tarea. Vamos a precisar. En este caso, recordando cuál fue la tarea de la clase anterior, el inciso A fácilmente pudieron haber hecho la respuesta, ¿verdad? Coseno de 360 grados es 1, 1 menos 1 es 0. El seno de 330, solamente siguiendo los consejos útiles que trabajamos en el encuentro anterior, daba menos 1 medio y el signo precedido menos 1 medio daba igual a 1 medio y se podía verificar que en el inciso A era correcto esta expresión. El inciso B, bueno, en este caso, miren, van a ver, recordar, dice, haya las soluciones reales de la ecuación y ahí les muestro las expresiones, había que sustituir, ahí les muestro en la resolución, ya, en este caso, sustituyendo A en X, era coseno de X menos 1, y un error frecuente que cometen los estudiantes al elevar, fíjense bien, al elevar la razón trigonométrica al cuadrado, elevan el argumento y no es el argumento, lo que se eleva es la razón trigonométrica. Precisando esto, hacemos el cálculo pertinente. Hay que expresarla, siguiendo los consejos que propusimos en el encuentro anterior, llevarla por lo general a la misma razón trigonométrica y al mismo argumento, ¿verdad? En este caso, ¿qué utilizamos? Si aplicábamos la identidad de este lado, lo podíamos hacer seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Reduciendo términos semejantes, obtenemos una ecuación cuadrática, pero en este caso con la variable es la razón trigonométrica coseno de x. Fácilmente, aplicando el teorema de Vieta, dos números que multiplicado de menos 2 y sumado 1, en este caso fácilmente 1 y menos 2. En el caso de menos 2, lo veíamos en el encuentro anterior, cualquier número que esté por encima de menos 1, o sea de 1 y por debajo de menos 1, va a ser imposible de calcular, por lo tanto se desecha esta solución. Nos quedaría coseno de x igual a 1, pero y la solución es, seguramente pusieron x igual a 360 grados K, pero fíjense bien, miren lo que nos dice el ejercicio. Hay las soluciones reales de la ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, esta no era la solución o la respuesta correcta. En el día de hoy vamos a trabajar un sistema conocido como el sistema circular de medida de ángulos. Principalmente vamos a ver la resolución de ecuaciones trigonométricas en este encuentro. Para esto nos proponemos un objetivo importante y constituye una invariante evaluativa para los exámenes de ingresos, tanto y para las pruebas finales y trabajos de control de 11º grado, que son resolver ecuaciones trigonométricas, principalmente en el sistema circular de medidas. ¿Dónde puedes encontrar este contenido? De la misma forma que en los encuentros anteriores, en el libro vigente de 10º grado, ¿ya? Ahí les muestro el epígrafe y el memento donde aparecen las bases conceptuales. Bibliografías complementarias, libros muy interesantes con bastantes ejercicios, ejemplos resueltos que pueden utilizar, están en el portal Cubeduca, solamente es descargarlo. ¿Y qué debes saber para entender este contenido? Lo mismo que trabajamos en el encuentro anterior, las identidades trigonométricas es vital, fórmulas, expresiones de reducción, signos de las razones trigonométricas, lo vieron, los valores de los ángulos notables y axiales y cómo trabajar con tablas trigonométricas. Recordando cuáles son las identidades fundamentales estudiadas en 10º grado, y lo veíamos en la clase anterior, estas que aparecen aquí. No tiene que copiarlas, solamente recordar y abrir el libro de texto en el memento. Principalmente viene en el libro de 11º grado, o sea, lo tienen a la mano, abrirlo al final del libro y aparecerán estas identidades fundamentales. Y agregar, que la vamos a utilizar en el día de hoy, estas otras identidades, que son fórmulas de adición y fórmulas de ángulo duplo. Esto viene en el libro de 10º, las demostraciones de dónde salen estas fórmulas, pero no es en aras de ganar tiempo, no podemos resolverlo, no tenemos tiempo para demostrarlo en la clase, sí la vamos a utilizar. Por lo tanto, esas aparecen, tiene que tenerla pendiente, aparecen en el libro de texto de 11º grado, de todos los libros, pero principalmente de 11º grado que tienen a la mano, al final en el memento. ¿Ya? Recordando también qué es lo que es el sistema sexagesimal. Bueno, es un sistema de numeración posicional, ya lo decía inicialmente. No es, fíjense, sistema de numeración posicional, que emplea como base aritmética el número 60 y se usa para medir tiempos, horas, minutos y segundos y ángulos en grado, lo veíamos. La unidad de medida principal es el grado, ahí les muestro, y las unidades es el minuto y el segundo. Y aplicando la regla de 3, si un grado equivale a 60 minutos y un minuto a 60 segundos, cualquier valor se puede convertir aplicando la regla de 3 en esta parte inferior, o sea, aplicando esto que aparece, estas proporciones que aparecen en la diapositiva. Ahora, también vamos a recordar un contenido que ustedes trabajaron desde grados anteriores, en este caso, una circunferencia o un círculo, recordar la diferencia que existe entre ellas.
¿Cómo determinamos la longitud de una circunferencia? Fácilmente recordando es 2pi por r, ¿verdad? O sea, teniendo la longitud podemos hallar el radio, pi es una constante, ¿verdad? Ahora bien, el ángulo se conoce como ángulo central, que un ángulo central los dos lados de ese ángulo central va a cortar a la circunferencia o al círculo en estos dos pedazos, ¿verdad? En estos dos extremos. Ahora, ¿cómo calculamos la longitud? Recordando, la longitud de un arco. Bueno, fácilmente recordando la fórmula, pi por r por el ángulo sobre 180, ¿verdad? Miren aquí, dibujada en la figura. Ahora bien, fíjense bien, si yo, mira, lo voy a repetir, el radio lo paso para el miembro izquierdo, está multiplicando, pasaría dividiendo y obtenemos una razón. Esta razón es una constante, fíjense bien. ¿Por qué le digo esto? Porque a medida, yo puedo trazar varias circunferencias o círculos, esta razón siempre va a coincidir, o sea, va a ser la misma. En este caso ponemos L', R', esa razón va a ser la misma. A esto es lo que se le denomina radián, que es la unidad de medida del sistema circular que vamos a ver en el día de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, le ofrezco en la siguiente diapositiva la definición que aparece en el libro de texto de 10º grado. Bueno, un radián, fíjense, le voy a dar un tiempito para que vayan viendo a la derecha cómo se obtiene, en este caso, esta unidad de medida, el radián. Fíjense bien, el radio va a coincidir con la longitud de este arco y ahí cuando pasa esto estamos en presencia de un radián. Cuando se duplica, 2 radianes. Cuando se triplica, 3 radianes. Incluso cuando es un poquito más, es pi, ¿verdad? 3,14 aproximadamente. Y de la misma forma, cuando cierra la circunferencia o el círculo trigonométrico, obtenemos 2pi, que es un poquito más de 6,28 radianes. Bien, mira la nomenclatura, lo vamos a repetir entonces. Un radián, miren cómo es la simbología, es la unidad de medida de un ángulo con vértice en el centro de un círculo o circunferencia, cuyos lados son cortados por el arco de la circunferencia, que además dicho arco tiene una longitud igual a la del radio. Miren, aquí se está observando. ¿Ya? Como curiosidad matemática, un radián equivale o es igual a 57 grados, 17 minutos y 45 segundos. Aproximadamente aparece en muchas bibliografías 57,3 grados. Y un grado equivale a 0,01745 radianes. ¿Ya? Teniendo claro esto, pasamos a la próxima diapositiva. Esta nominación o denominación de radián fue propuesta por James Thomson, que no era matemático, pero era hermano del famoso físico matemático inglés William Thomson, conocido como Lord Kelvin, conocido en 1871 por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin, que es una unidad que pertenece al Sistema Internacional de Medidas, como también lo es el radián. El sistema circular elimina 2 limitaciones del sistema sexagesimal. Primero, simplifica los cálculos, pues los más comunes se expresan mediante sencillos múltiplos o divisores de pi. Por ejemplo, miren, el sistema sexagesimal, miren el área de un sector circular que ustedes conocen de grados anteriores, pi por r al cuadrado por el ángulo sobre 360. Miren qué fácil, si yo tengo el ángulo, por ejemplo, si yo tuviese el ángulo en radianes, si lo tengo en radianes, si no conozco esta nomenclatura, tendría que entonces convertir el ángulo a grado y luego entonces, miren qué tedioso sería. Sin embargo, el sistema circular es más simplificativo. De la misma forma, la longitud de un arco, miren, pi por r por el ángulo al cuadrado sobre 180, la longitud del ángulo sería el ángulo en radianes directo por el radio. Y de ahí sale la fórmula que nosotros conocemos de la longitud de la circunferencia, que es 2pi r. Fíjense que miren la primera, esto no tiene que copiarlo, solamente es una curiosidad matemática. Lo segundo, el hecho de que un ángulo pequeño y su seno sean casi iguales numéricamente, esto significa que a menor ángulo, mejor aproximación. Solo pasa en el sistema, cuando el ángulo está medido en radianes, en el sistema circular. Por ejemplo, el seno de un radián es 0,8 aproximadamente, casi igual, pero a medida que va descendiendo, seno de 0,5 aproximadamente 0,5, o sea, es casi igual, 0,4 y así sucesivamente. Esto en análisis matemático lo estudiarán todos los que cojan ingeniería. Está expresado como el límite, o sea, este se conoce como el límite, la identidad fundamental del límite. El límite es igual al seno del ángulo sobre el ángulo igual a 1, cuando el ángulo tiende a 0, o sea, a medida que disminuye o tiende a 0. Grado sexagesimal, no es el único que existe, ni el radián. Existen 4 nomenclaturas o 4 diferentes tipos de grados. Está el grado sexagesimal, está el radián, ahí se especifica en el grado sexagesimal fácilmente, es dividir la circunferencia en 360. El radián, ya lo decíamos anteriormente, gradián o grado centesimal,
ahí aparece, se divide en 400 la circunferencia, y 1000 angular, miren la simbología, muy utilizado en la vida actual, en la vida o en el ámbito militar, que divide la circunferencia en 6400 unidades. Miren, ¿dónde aparece esto? Utilizando las tecnologías, lo ven. Una calculadora científica, miren, están los más utilizados, sexagesimal, radián y centésimal. Bueno, ahí aparece. Ya, de esta forma, por ejemplo, el seno de 30 es 0,5. Ustedes solamente, si quieren hallar el ángulo, el valor de un ángulo radián, en la calculadora científica, señala aquí y convierte rápidamente y puede utilizar cualquier ángulo convertido, o sea, hallar la razón trigonométrica, sea cual sea esta razón trigonométrica. Esto que aparece aquí también, miren, interesante, es un instrumento de navegación. Aquí están, miren, por dentro está en la nomenclatura en grados, o sea, el sistema sexagesimal, y por fuera está su correspondiente en el sistema circular de medidas. Un instrumento pueden tenerlo, tirar una foto o a la hora de descargarla de manera gratuita las teleclases pueden obtenerlo porque le va a ayudar a tener claridad entre un sistema y otro. Bueno, y hablando de esto, ¿cuáles son las fórmulas? Aparecen en el libro de texto, estamos sintetizando y resumiéndosela en pantalla. ¿Cuáles son las fórmulas para expresar un ángulo en radianes? Bueno, mírenlo sencillamente, ángulo en radianes es igual a pi por el ángulo en grados sobre 180. Y de ahí, la fórmula para expresar de ángulo entonces en grados sería entonces, o sea, de forma sencilla, 180 por el ángulo en radianes sobre pi. Vamos a poner un ejemplo concreto. En este caso vamos a poner 30 grados. Sustituyendo y simplificando, obtenemos fácilmente pi sobre 6, ¿verdad? O sea, 30 grados expresados en radianes en el sistema circular es pi sobre 6. Eso va a ayudar a responder la tarea propuesta en nuestra clase. De la misma forma, por ejemplo, pi sobre 4, que está expresado en radianes, una fracción sencilla de pi, ¿verdad? Al convertirlo en grado o llevarlo, expresarlo en el sistema sexagesimal, fácilmente, miren, un cálculo sencillo pertinente, obtenemos que el ángulo en grados pi sobre 4 es igual a 45 grados. En resumen, en horas de ganar en tiempo, aparece en el libro de texto al final, no tienen que copiarlo, vamos a ganar en tiempo. Aquí les ofrezco los valores notables en los dos, o sea, en el sistema circular y en el sistema sexagesimal. Pero las razones, los valores van a ser los mismos. Pi sobre 6 es 30 grados y así sucesivamente. De la misma forma, los valores axiales, fíjense bien, expresados en las dos notaciones, en el sistema circular y en el sistema sexagesimal, grado, radián, ¿ya? Fórmulas de reducción, seno, o sea, utilizando el sistema sexagesimal, seno de 180 menos el ángulo, el seno del ángulo, y aquí está incluido también los signos de las razones trigonométricas, una tabla importante que la tengan clara, aparece también en el memento del libro de texto de 11º grado y de todos los libros, pero específicamente el grado de ustedes, y no hace falta copiarla, solamente observen la forma de reducción o expresiones de reducción sintetizadas. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver la primera actividad de nuestra clase. Les propongo que copien de forma rápida el enunciado porque los incisos lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Ya? Les doy un breve tiempo para que copien y continuamos. Fíjense bien, es importante que tomen todas las explicaciones y atiendan bien para que puedan entender este tipo de resolución, o sea, este ejercicio propuesto. ¿Ya? Vamos a ver el inciso A. Recordando, en este caso, tenemos que tener en plenitud los consejos útiles o procedimientos para resolver ecuaciones trigonométricas. En este caso, expresar a la misma razón trigonométrica y al mismo argumento. Aquí están las dos cosas. Está 2x y x, ¿verdad? Y coseno y seno. Por lo tanto, tenemos que llevar a toda costa, expresarlo a la misma razón trigonométrica y al mismo argumento. Ya teniendo en cuenta el dominio, o sea, el intervalo de solución de la ecuación. A ver, en este caso, el coseno de 2x hay que expresarlo en seno. Vamos a ver la diapositiva. En este caso, de estas identidades que aparecen aquí, podemos obtener coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, 1 menos 2 seno al cuadrado de x, 2 coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Cuál utilizaríamos? Bueno, evidentemente,
La más sencilla es la que expresa todo a seno, ¿verdad? O en este caso a seno cuadrado. Bueno, coseno de 2x expresado en seno es 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Y ya tenemos la primera interrogante planteada, o sea, llevamos a la misma razón trigonométrica y al mismo argumento. Bueno, aquí se obtiene una ecuación cuadrática sencilla. ¿Qué debemos hacer? Bueno, fácilmente, si ordenamos y reducimos términos semejantes, no hacía falta reducir, multiplicamos por menos 1, pero podíamos pasar todo para el miembro derecho y se mantenía la igualdad. En este caso decidimos multiplicar por menos 1 para que nos quedara el argumento de la expresión razón trigonométrica cuadrática, o sea, la razón seno al cuadrado, sería entonces 2 seno al cuadrado de x. Un error frecuente, multiplicamos esto y se nos olvida los demás términos. O sea, ese menos 1 va a multiplicar a cada uno de los términos de esa ecuación. Y aquí obtenemos el trinomio. Asociando sería un trinomio sencillo de la forma 2mx al cuadrado más px más, o sea, 2mx al cuadrado, en este caso mx al cuadrado más px más q, donde m es 2, y utilizando el producto cruzado obtenemos la descomposición 2 seno de x menos 1 por seno de x más 1. De forma sencilla, cada uno de estos factores tiene que ser 0, que eso se traduce igualando cada factor a 0, obtenemos seno de x igual a 1 medio o seno de x igual a menos 1. ¿Ya? En este caso, este es un ángulo notable, por lo tanto el ángulo auxiliar en este caso es pi sobre 6, pero es un ángulo auxiliar. Y recordar que si el ángulo no es axial, debe aplicarse las expresiones fórmula de reducción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando los ángulos son axiales, no se le aplica la fórmula de reducción porque no están en ningún cuadrante, son los límites, están sobre los cuadrantes, ¿ya? Pero en el caso de que no sea un ángulo axial, sí debemos aplicar la fórmula de reducción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El signo, ¿verdad? ¿Cómo es el seno? Bueno, un medio, ¿qué valor, qué signo tiene? Aunque no parezca, es positivo. ¿Dónde el seno es positivo? Primer cuadrante y segundo cuadrante. Fórmula de reducción del primer cuadrante es el propio ángulo, lo veíamos en la diapositiva anterior. Y del segundo cuadrante es, en este caso, utilizando el sistema circular, pi menos el ángulo, ¿verdad? Sustituyendo en cada uno de estas fórmulas de reducción de cada cuadrante, obtenemos de forma sencilla pi, fíjense bien, al sustituir, pi sobre 6, pi menos pi sobre 6, una fracción sencilla, 6 por pi menos 1 sería 5 pi sobre 6. Y ya lo estamos expresando en el sistema circular. ¿Por qué debemos expresarlo en sistema circular? Bueno, en este caso, en este ejercicio específico, porque el intervalo de solución está expresado en radianes, por lo tanto las soluciones deben estar en radianes. Y de la misma forma, como en la tarea, si nos piden las soluciones reales de la ecuación, decíamos anteriormente que la razón entre la longitud de la circunferencia y su radio es un número. Por lo tanto, los números son los que pertenecen al conjunto de los números reales y no los grados. Por lo tanto, de forma sencilla debemos tener en cuenta esto. Cuando demos las funciones, si habla de funciones también, ¿qué se representa en un gráfico coordenado? Números. Por lo tanto, a la hora de representar funciones, que lo haremos más adelante, se utiliza también el sistema circular de medida, o sea, el radiano. Ya, en este caso, en la otra forma, seno de x igual a menos 1, ¿cuándo el ángulo es menos 1? Ahí tenemos el valor es axial, ¿verdad? En 3pi sobre 2. Que en el sistema sexagesimal era 270 grados, ¿verdad? Pero en este caso es en radián, 3pi sobre 2, ¿verdad? Como es un ángulo axial, no se le aplica fórmula de reducción como hicimos aquí. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de repasar y resolver ejercicios en clase. ¿Ya? Estas serían las 3 posibles resoluciones. Si no apareciera esto, estudiante, había que sumarle los coterminales. En este caso, llevado a radianes, sería los coterminales del seno es más 2kpi, más 2kpi y más 2kpi, con k que pertenece a los enteros. Pero en este caso, como me restringen el dominio, en el intervalo principal, incluyendo el primer valor y el último valor, debemos entonces, ¿qué implica esto? De forma rápida, no se suman los coterminales. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación x sub 1 igual a pi sobre 6 es x sub 2 igual a 5pi sobre 6 y x sub 3 igual a 3pi sobre 2. Le doy un breve tiempo para que copien y continuamos. No tiene que copiarlo todo. ¿Por qué? Porque ya trabajamos este tipo de ecuaciones en el encuentro anterior. Solamente cambia la respuesta o en este caso las soluciones de la ecuación porque estamos expresando en el sistema circular. Por lo tanto, en aras de ganar tiempo vamos a proponer la segunda actividad o el inciso B de nuestra clase. Recordando que por lo general pi aproximadamente es 3,14, ¿verdad? ¿Qué se hace?
Bueno, observa que en este tipo de ejercicio, cuando es posible, la medida en el sistema circular se expresa como una parte fraccionaria de pi. Por lo tanto, pi sobre 6, 5 pi sobre 6, 3 pi sobre 2, y no se hace la conversión utilizando el valor aproximado de pi. Eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de resolver estas ecuaciones. Vamos a la segunda actividad. Bueno, en este caso, seno de 2x igual a seno de x. Miren, en este caso tenemos la misma razón trigonométrica, pero en distintos argumentos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay que expresar la misma razón trigonométrica. O sea, al mismo argumento. ¿Ya? ¿Qué identidad se puede utilizar? Lo veíamos en las diapositivas anteriores. Seno 2x, la única que tiene es 2 seno de x por coseno de x. Y la utilizamos. Bueno, miren, podría elevarse al cuadrado ambos miembros, pero se introducen transformaciones no equivalentes y pueden introducir raíces extrañas o raíces complicadas que no satisfacen el dominio de definición. Por lo tanto, es importante utilizar esta vía que yo les propongo. Igualamos a cero. Un tipo de descomposición muy conocido, pero poco utilizado, es el factor común. ¿Qué es lo que está en este factor? Coseno de x, ¿verdad? Y aquí sería en este caso seno de x y seno de x. Bueno, aplicando factor común, quedaría seno de x que multiplica 2 coseno de x menos 1. Yo podría estar equivocado, pero podría rectificar. Este por este me da esto, y este por este me da esto. Bueno, por lo tanto, el factor común es este. Bueno, ya tenemos, uno de los dos tiene que ser 0, por lo tanto, igualando cada factor a 0. Fíjense, miren, resolvimos la ecuación y no tuvimos que llevarla a la misma razón trigonométrica, dejamos en razones trigonométricas. Esto sucede con el tipo de composición factor común. Ya, seno de x igual a 0. ¿Cuándo el seno de x es 0? Fíjense, yo estoy observando el dominio de definición. Cuando x1 igual a 0 y sus coterminales, x sub 2pi y sus coterminales, y x sub 3, 2pi y sus coterminales. Ya, no se le aplica fórmula de reducción porque son ángulos axiales. Importante tener esto en cuenta. Ya, en este caso, el ángulo auxiliar es pi sobre 3, cuando el coseno es un medio, se busca en la tabla de valores notables, es pi sobre 3, que su conversión en el sistema sexagesimal es 60 grados. ¿Y qué debe hacerse? Bueno, el coseno es positivo, donde primer y cuarto cuadrante se sustituye, lo mismo que hicimos en el inciso anterior, ¿ya? Solamente la diferencia va a estar en la respuesta, fíjense bien, sería pi sobre 3, 2pi menos pi sobre 3 sería 5pi sobre 3. Ahora bien, miren, tenemos que tener en cuenta, si no apareciera esto, había que sumar en cada caso los coterminales, ¿ya? Pero en este caso me restringen el dominio, es importante que tengan en cuenta esto. Errores frecuentes en pruebas es equivocarse a la hora de dar las soluciones de la ecuación. Por lo tanto, el 0 no está incluido, se desecha. 2pi queda fuera del intervalo de solución, se desecha. Y 5pi sobre 3 también queda fuera del intervalo de solución. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación solamente serían x sub 4, que es en este caso, pi sobre 3, y x sub 2 pi, ¿verdad? Estas son las únicas soluciones de la ecuación. Les doy un breve tiempo para que analicen y copien lo más importante y continuamos. Recuerden que no tienen que copiar todo el ejercicio, solamente las acotaciones y los resúmenes importantes. Es el mismo tema tratado en el encuentro anterior, solamente que en otro sistema, en este caso el sistema circular de medidas. ¿Ya? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, la tarea, ¿cuál sería la respuesta correcta entonces? Ayúdenme. En este caso, la respuesta correcta sería x igual a 2kpi. Por lo tanto, la única diferencia era expresarlo en el sistema correcto. En este caso, el sistema circular, porque hablábamos de soluciones reales y explicaba anteriormente, y repito, que el radián es un número y los números son los que pertenecen al conjunto de los números reales. Los grados son un sistema posicional que nos dan posiciones y no pertenece al conjunto de los números reales. Es importante que tengan en cuenta esto. ¿Ya? Ahora bien, para la tarea les propongo como primera actividad ejercicio 1 de la página 241 del libro de texto 10º grado. Les doy un breve tiempo para que copien.
Esa es la primera actividad. La segunda actividad que les propongo, observen bien, con un enfoque actual, en la expresión trigonométrica de media de x igual a coseno de x, dos incisos, importante tenerlo en cuenta, y el inciso B, aplicando o integrando contenido, los estamos utilizando, o sea, estamos utilizando la identidad fundamental logarítmica. Ya, le doy otro breve tiempo para que copien. Si se han quedado atrás, recuerden que pueden acceder a todos los resúmenes en el portal Cubeduca, y les ofrezco la dirección. Y las teleclases, estas teleclases están saliendo de manera gratuita. Fíjense, no tienen que tener datos. Usted activa la conexión de datos, aunque no tenga megas, y puede acceder solamente introduciendo la dirección electrónica, esa que se ofrece ahí debajo de la diapositiva donde estoy yo dando clase, ¿verdad? Y ahí de manera gratuita pueden estar entendiendo cualquier idea, cualquier resumen, algo que se han quedado atrás en la teleclase, pueden acceder. Sin tiempo para más, nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro, recordando cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias, protegiéndose ustedes, protegerán a los demás. Muchas gracias.